Entonces, nos quedamos en la primera ley de Newton. Ya le voy a pasar unas diapositivas igual y todo eso. En los PDFs que le envié están las tres leyes. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Ya de haber visto también los videos, ya de estar todo claro. ¿O alguna pregunta de la primera ley de Newton? Todo claro de la primera ley. A ver, Burgos. Burgos Ismael. Sí, Listen. ¿Qué es la primera ley de Newton? Es cuando nosotros hacemos una fuerza hacia un objeto Y y éste recibe nuestra fuerza de empuje. no, esa no es. Sí, esa era la primera. No. La primera ley es la primera ley de la inercia, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué decía la primera ley de la inercia? Alison Gaibor. Que cuando un objeto se está en reposo, tiende a mantenerse en reposo hasta que algo o alguien rompa su posición. Ya, excelente, excelente, Gaibor, muy bien. Sí, le voy a decir algo que me sabían decir a mí en la escuela, en el colegio, para no olvidarme la ley de la inercia. Mi profe era así medio cargoso y él me decía, el que es vago siempre va a ser vago. Y ahí nunca me olvidé que era la ley de la inercia, ¿sí? Y él nos decía de diferentes maneras, un poco más groseras, ahora que ya no se usa en la pedagogía, pero me quedó sentando eso, ¿no? O sea, mientras a mí alguien no me tope, yo estoy ahí, ¿sí? Es como una pelea, ¿no? Cuando dicen, oye, no me topes, verás. Y mientras no le topan, usted está tranquilo, no pasa nada. Pero a usted le topan, ¡oh! Y se encendió el planeta. Entonces, más o menos así es la primera ley de Newton. Es decir, que el resumen de la primera ley de Newton es que las sumatorias de sus fuerzas son cero. ¿Sí? Ese es el resumen de la primera ley de Newton. Vamos a la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton, señor Vadillo? Listen, yo no pude ingresar a la clase anterior. Usted ya no anda ingresando un montón de clases, creo, Vadillo. Es que le digo, es por mi internet. Sí, mi mamá sí está justificando a la licenciada Jiménez. Pero, o sea, una cosa es que le justifiquen la falta. Yo no tengo problema. Pero otra cosa es que se pierdan las clases. No se olvide, señor Vadillo, que suben el video al internet. Entonces ahí usted puede decir, ¿qué daría este profe? Me voy a igualar. Sí, póngase las pilas. En esas cosas ya usted tiene que manejarse solito. Ya por esta vez le disculpamos. Le va a Sí. ayudar el señor Medina. Don Medina, que dice que tiene la cámara naranja. A ver, don Medina. Carlitos está por ahí. No, cero. Medina está igual que la primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Sí? No se olvidará de eso. A ver, vamos otro. Tipantocta. La aceleración que adquiere un cuerpo. Ya, pero ¿qué dice la primera ley? Ya mandamos un PDF, dijimos que lea alguito. Hoy le mando unos videos. ¿De qué trata? Vea, yo rapidito de ustedes, ya hubiera visto en el internet, ya estuviera leyendo, ya hubiera alzado la mano. Si usted tiene a mano la tecnología, no se deje. Use la tecnología para su beneficio. A ver, ¿quién quiere decir? A ver, Mena. Es la relación exacta entre fuerza y aceleración.
Ya, fuerza y aceleración. Ya, muy bien, muy bien. ¿Se acuerda que era igual a fuerza? Masa, Masa por aceleración. aceleración. No se olvidará. Se supone que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí puede ver bien la pantalla? ¿Sí? ¿O está muy clara? Por favor, dirán. Entonces, mirará. La segunda ley dice esto. Sumatoria de fuerzas es igual a las masas que estén. Si está una, si está 10, por la aceleración que lleve el sistema. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir, muchachos? La primera ley habla del reposo y la segunda ley habla del movimiento. Listo, pare de contar. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no tenga claro? Por favor, pregunte. Sí, se Ya, puede repetir. a ver, Ruiz, cuénteme. Puede repetir, por favor, es que tuve un problema ahí, no escuché. Ah, ya, muy bien, Ruiz. Entonces, vamos a definir, mire, primera ley, segunda ley. La primera ley se basa a esto, al reposo, porque la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Y la segunda ley habla del movimiento, porque la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces aquí viene el primer ejemplo, ¿sí? Primero ejemplos así medios. Este objeto, un bloque, qué sé yo, pongámosle de 5 kilogramos, no se mueve, no se mueve, ¿sí? En el eje X, nadie le empuja, no se mueve, ¿sí? Entonces, como no se mueve, ya, como, solo aquí voy a escribir, como no se mueve, ¿sí? Yo puedo decir con toda seguridad, yo puedo decir que la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿Sí? Yo puedo decir eso porque, miren, no hay nada que le empuje en el eje X. No hay nada aquí, no hay nada acá. Pero, ¿qué pasa en el eje Y? Tampoco se mueve. Pero aunque no se mueva, ¿qué nos afectaba siempre, muchachos? La gravedad. La gravedad. Muy bien. Sí, la gravedad. Ahora, para que usted me entienda. ¿Sí? No sé si esto siempre me va a entender. Mírala. Este es un celular. Yo le pongo mi marcador. Y mire, nunca el marcador le va a deformar al celular. Aunque le está afectando 9,8, como el celular es más resistente, no pasa nada. ¿Sí? Pero ahora cambiemos. Ahora, en vez de esto, qué sé yo, pongamos un cojín. ¿Sí? Entonces, usted pone un marcador. Bueno, algo más pesadito, la verdad. ¿Y qué pasa con el cojín? Se empieza a hundir. ¿Sí? Es decir, cede. ¿Por qué cede? Porque tiene más peso de lo que soporta el cojín. ¿Sí? Entonces, así no se mueva, siempre le está afectando algo en el eje Y, siempre.
En el eje X, nada, mire, porque no hay nada que le empuje para acá, no hay nada que le empuje para acá. Solo en el eje Y. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, ahora viene lo otro. La tercera ley de Newton dice que toda acción tiene una reacción. Es decir, que por un instante de tiempo, si yo le empujo a esta pared con 10 newtons, esa pared me regresa los 10 newtons. ¿Sí? No, uno no siente, sino que es como que no quiere dejarse mover. ¿Sí? Entonces, a esto, en el eje Y, se le conoce como fuerza normal. La normal es la fuerza perpendicular al eje donde se encuentra mi bloque. ¿Qué quiero decir? Vamos a ir aclarando algunas cosas. El peso, ¿sí? El peso, que yo ya sé que el peso es igual a masa por gravedad. El peso siempre es ¿hacia dónde? Hacia abajo. Siempre el peso va a ser hacia abajo. ¿Sí? En donde yo esté, pero va hacia abajo. No se olvidará de eso. ¿Sí? Y la normal será igual. Si aquí se mueve mi objeto, la normal tiene que hacer 90 grados con esta superficie. Sí, mire, aquí hace 90 grados. ¿Sí? Pero aquí vamos a empezar suavito, o sea, solo estamos dando introducciones, vamos a ir viendo poco a poco para que usted entienda de manera calmada. Pero si le empieza a quedar dudas, por favor encienda su micrófono y dígame, profe, ¿cómo dijo? Y empezamos a hacer. ¿Sí? Ya, entonces, aquí viene algo súper importante. Los diagramas de cuerpo libre. Ya hablamos de ellos inconscientemente en la anterior clase. Decíamos que es todo lo que le afecta a un cuerpo. Jálale, fuérzale, todo. Todo lo que le afecta a un cuerpo, yo tengo que escribir o tengo que dibujar. ¿Sí? Entonces, para que empecemos con el primero. Perdón, esta normal siempre ocurre cuando hay dos superficies de contacto, igual que la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento y la normal solo existen cuando hay dos cuerpos diferentes. ¿Sí? Entonces, vamos otra vez al ejemplo. Ya. Entonces me dicen, oye, calcula con las leyes de Newton la normal. ¿Sí? Entonces yo le digo, ya listo. Entonces, yo voy viendo en mi gráfico. No hay fuerza para acá, no hay fuerza para acá. Pero ¿qué me dijo mi profe? Que el peso siempre va para abajo. Ah, ya, el peso siempre va para abajo. Entonces, de aquí a acá va el peso. Ah, ya. Y el profe me dijo que la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Ah, ya, perpendicular. Entonces la normal va para acá. Listo. ¿Sí? Y no tengo fuerzas ni aquí ni acá. Entonces, mire, ya grafiqué todo lo que le afecta al cuerpo de 5 kilogramos que no se mueve. Entonces, a este mismo gráfico le voy a pasar a un eje de coordenadas X y Y. ¿Sí? Entonces, gráfico X, gráfico Y. Y le paso. Entonces, ¿cuál tengo que pasar?
peso y normal. ¿Sí? En el eje X no pasó nada porque no hay ninguna fuerza. Si es que yo ya le empiezo a empujar, pues ya pondré una fuerza aquí. Si yo le empiezo a aplastar para acá, ya pondré una fuerza aquí. ¿Sí? Pero en mi caso, solo tengo eso. Entonces, como ya tengo esto, empiezo a poner lo que me interesa. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, porque no se mueve, porque no hay nada. Y ahora le hago la pregunta. ¿En el eje Y se mueve? Michelle, Valdivieso, ¿se mueve? Preste atención. Preste atención. Sí, ya le he dicho 1.000.000 de veces. Esto es lo básico. Y con lo básico debe hacerlo complicado. Y si no entiende lo básico, vea, después va a estar perdido. ¿Sí? Y verá, Valdivieso, que usted ya va como 2 clases que nunca me contesta. Pues está ahí complicadito. Pues póngase las pilas. Preste atención. Si vino a estudiar, estudie. Si no quiere atender, me escribe por interno, profe. La verdad, ya no quiero aprender. Póngame que sí asistí. No hay ningún problema. Pilas con eso. Señor Villena, Dígame, Lisa. ¿se mueve o no se mueve en el eje Y el bloque? No se mueve, pero igual le ejerce Pero fuerza. no se mueve. O sea, solo le Pero no estoy se mueve. preguntando. No se mueve. Ya. No. Muy bien, señor Villena. Como no se mueve, también puedo poner sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Porque tampoco se mueve. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que en el X, mire, no tengo nada que poner. Pero en el Y, sí, en el Y sí tengo que poner. Tengo vectores que poner en el Y. ¿Sí? Entonces, en vez de sumatoria, le empiezo a desglosar y a poner todo lo que tengo en Y. No importa que sea 0, pero le voy a poner todo lo que tengo en Y. Entonces empiezo. ¿La normal es positiva o negativa? En el cuadrante, mire. Positiva. Positiva, ¿no es cierto? ¿Y el peso qué es? Negativo. Negativo, obvio, ¿no es cierto? Pues no se olvide. Para acá X Y positivo, para acá Y negativo. Entonces, esto mismo que acabé de dibujar, escribo acá. Entonces, ¿qué voy a poner? La normal, que es positiva, menos el peso, que es negativo, es igual a 0. ¿Sí? Entonces despejo. Como está restando, pasa a sumar. Entonces la normal ha sido igual al peso. Cuando un cuerpo no se mueve, la normal es igual o siempre es igual al peso. ¿Sí? Entonces aquí la normal será igual a masa por gravedad, sería 5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y mi normal, ¿cuánto es mi normal? 49. 49 newtons. ¿Sí? Le hice una pregunta. 20. ¿De dónde salió el 49? 5 por 9,8. Ya. Ya se dice. Sí, estamos claros, muchachos. Entonces, ¿cómo podemos saber que está en reposo? Porque la normal es igual al peso. ¿Qué quiero decir? Que el vector normal es igual al vector peso. Son del mismo porte. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a inventar.
digamos que no le dan este gráfico ni esto, solo le dan el gráfico de X y Y. Y digamos que le ponen que la normal es de este porte. ¿Sí? ¿Qué pasará con el objeto? ¿Qué estará haciendo el objeto? Se engaña. ¿Qué estará haciendo el objeto? Ah, no es tan pesado, no ¿Cuál es sé. más grande? El ¿Está peso. cayendo o está Entonces, ¿qué abajo? hace el peso? Si el peso es más grande. Ah, se Se está deforma. hundiendo. Eso, muy bien, se está hundiendo, mire. Si el peso es más grande, como está yendo para abajo, se está hundiendo, mire. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, lo que usted nunca va a encontrar es que esta normal sea grandota hasta acá. Eso no va a encontrar. ¿Por qué? Porque no sirve de nada, porque con que sea igual, ya es cero. Si es más grande, igual sigue siendo cero porque no se va a mover. ¿Sí? Que ahora usted le ponga un cable, usted le ponga un cable aquí y le alce. Sí, eso es otra cosa. Ahí ya no se llama normal, ahí se llama tensión. Cuando usted jala con una cuerda. ¿Sí? Entonces no se olvide, la normal cuando existen dos superficies de contacto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Hasta ahí, ¿algún problema? Por favor, dígame. ¿No? ¿Todo claro? Ya, entonces puede empezar a copiar. Entonces, ¿qué vamos a ver la siguiente clase? La siguiente clase nos vamos a dedicar a ver cómo se dibuja un diagrama de cuerpo libre. Lo que estamos haciendo, esto es un diagrama de cuerpo libre. En este año, aunque usted no me crea, esto es lo más importante para resolver un ejercicio de física. Porque es lo que me da la pauta de qué está pasando con mi sistema. Entonces yo tengo que aprender a dibujar bien mi diagrama de cuerpo libre. Como todavía estamos empezando así suave, suave, bajo, bajo. Yo recién le di la primera ley, ya le voy a mandar a hacer el resumen de la segunda, luego de la tercera, luego de que es un diagrama de cuerpo libre. Hoy le estoy mandando un deber, luego ya le mandaré más. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las horas que tenemos nosotros nos dediquemos a solo hacer ejercicios. Yo por lo menos quiero que en cada clase por lo menos hagamos unos 3 ejercicios. Para que si tenemos unas 5 o 6 clases, usted ya tenga unos 18 o 20 ejercicios. Y de ahí parte para que usted haga cualquier ejercicio. ¿Sí? Así que no se asustará. Por ejemplo, este es un adelantito, ¿ya? Ya puedo borrar, ¿no? No sé si ha visto en las pruebas ser bachiller, que no sé qué, que ya les ponen así ahora. Y les ponen el bloque para acá. ¿Sí? Entonces, ¿existe normal? Sí, porque hay dos superficies de contacto. Entonces, le voy a decir, por favor, dibuje el diagrama de cuerpo libre. No se mueve el objeto está en reposo. ¿Sí? El objeto está en reposo. Entonces, mirará, el peso siempre va para abajo. No importa en qué posición esté, el peso siempre va para abajo. ¿Sí? Y la normal tiene que formar perpendicular, mire, 90 grados con la superficie. ¿Sí?
90 grados con la superficie. Entonces, esta será la normal, este será el peso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo, mirará, yo voy a coger y voy a decir que este de aquí es del eje X. Entonces, por lo tanto, este será el eje Y. Y por lo tanto, yo cuando le vire, ya tendré eje X, eje Y. Entonces hay mucha gente que hace el diagrama de cuerpo libre en 3 partes. Por ejemplo, la primera parte hace esto, miren. Y ponen X y ponen Y. Y grafican la normal y grafican el peso. ¿Sí? Luego de que hacen esto, ¿yo qué hago? Mire, como Iron Man cuando está ahí con sus cositas y empieza a virar. Entonces, ¿yo solo qué hago? Le viro. Entonces, yo le viro. Eje X, eje Y. En el eje X, en el eje Y, sigue estando la normal. Pero ahora, ¿qué pasó con el eje, con el Y? ¿Qué pasó con este? ¿Sí se da cuenta que se viene por acá? ¿Sí? Mire, se viene por acá. Le estoy dando solo un adelanto porque ya vamos a ver, solo para ver si es que me está entendiendo. Si usted me entiende esto, sin todavía haberle dado materia ni todavía ejercicios de números, usted está al otro lado. ¿Sí? Mirará, les tengo así, le dibujé así X y Y, le viré y ya tengo esto. Entonces, ¿sí se da cuenta que es importante saber cualquiera de los dos ángulos? ¿Por qué? Porque este de aquí va a tener una componente, es decir, un peso en Y un peso en X. ¿Sí me entiende esta parte? Por eso no sé si usted se acuerda que yo le decía, aprenda bien vectores, porque las aplicaciones parten de ahí. Entonces, mirará lo que pasa aquí. Yo ya tengo una componente, vea, yo ya tengo un vector en X, vea. Ya tengo un vector en Y. ¿Sí? Entonces, hagamos la sumatoria de fuerzas en Y de este objeto que no se mueve, ¿verdad? No se mueve. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. La normal menos. Ya no es peso, ¿ahora qué es? Peso en Y. ¿Sí? Ahora es peso en Y. Es igual a 0. Y se acuerda que aquí en el peso en Y utilizábamos este ángulo y decíamos seno, cateto opuesto sobre hipotenusa y esas cosas. Eso vamos a ocupar. ¿Por qué me adelanté tanto? ¿Por qué lo estoy haciendo ahorita? Para que se dé cuenta que es súper importante sus conocimientos anteriores. Porque en estos casos, yo no le voy a volver a repetir que era la ley de senos, la ley de cosenos. Ya no le voy a volver a repetir que era el triángulo, ¿cómo se llama? Ese me fue el nombre. ¿Sí? De que se saca el vector de desplazamiento, que el uno se eleva al cuadrado más del otro. Sí, yo tampoco ya le voy a enseñar. Sí, esas cosas ya no, porque esas ya vimos del año anterior y deben estar bien aprendidas. Mi parte de enseñarles esto, mire, por favor imagínense esto, es así, y luego le vira. Esto es lo que yo le debo enseñar. Todo lo demás son aplicaciones.
¿Sí? Ahora, no importa si esto todavía le quedó flotando en la mente, no pasa nada, porque vamos a empezar recién con esto. ¿Sí? Entonces, alguien, por favor, que no haya entendido qué es normal. ¿Todo claro? Alicia, a mí no me quedó muy claro. Lo que es la normal. Ujú, O sea, no la me quedó muy normal claro. es la fuerza perpendicular por donde se puede mover. Entonces, por ejemplo, uy, ya me voy a pasar. ¿Qué tienen de clase? Biología. Uy, no, me voy. En la otra seguimos, ya. Chao, muchachos, disculparán. Luego, Licen. Cuídense, cuídense. Listen. Chao, Listen. ¿Y Chao, Listen se chao. puede enviar un video de esta materia? Ya, no hay problema, ya le envío. Gracias.